Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenos días, pero muy buenos días a todos. Bienvenidos a Frente esta mañana. Creo que ya estábamos convencidos antes del partido contra Costa Rica que era muy difícil que clasificáramos al Mundial. Por lo tanto, no nos golpeó tanto el resultado de ayer, aunque no deja de doler. Miren que yo ya estaba disfrutando el empate, aunque sin ningún nerviosismo. Y realmente que sí sentí que me impactó un poquito cuando en los últimos minutos Costa Rica hizo el segundo gol. Pero bueno, así son las cosas. Hay que mejorar para que para el próximo Mundial de Fútbol tengamos más posibilidades. Esta vez nos ha ido mal. Hemos hecho una mínima cantidad de puntos. Ya los equipos del norte, miren cómo son las cosas al final, ¿verdad? Donde está el poder económico y el desarrollo, ahí también están los primeros lugares en el deporte. Ya Canadá está en el primer lugar de la eliminatoria, después Estados Unidos, viene México, Panamá igual, está como el equipo de la CONCACAF que iría al repechaje si la eliminatoria hubiese terminado ayer. Costa Rica, ahí anda Costa Rica arañando. Nos ha ido mal esta vez. Entonces, yo estoy de buen ánimo. Ya me había terapiado, digo yo, convencido de que no íbamos a clasificar. Por lo tanto, los dos últimos partidos ya no los sufrí. Y aquí presento a mis invitados rápidamente, que yo sé que son futboleros, que les gusta el fútbol. Hoy la producción y mi asistencia me tienen sin documentación, sin nombres de mis invitados. Me tienen solito totalmente, mucho trabajo, demasiado esfuerzo. Así que vamos en este momento, muchas gracias, muy agradecido. Como dice un famoso presentador de televisión ya fenecido, el secretario general de Unitec, don Roger Martínez, de izquierda a derecha, don Fernando Gradis, rector de la Universidad Tecnológica de Honduras, comparte hoy con nosotros también doña Migdonia Ayestas, coordinadora de la Red para la Equidad Democrática de Honduras. Buenos días, Migdonia. Buenos días, Roger. Buenos días, Fernando. Buenos días, Migdonia. Gustavo Solórzano, gerente de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Buenos días, Renato. ¿Tranquilo? ¿Emocionalmente bien? Perfectamente, Renato. Lo que pasa es que todos queremos el país, todos tenemos esperanza y las noticias alegres como que sí nos contagian a todos. Y esa de ayer, pues a todo el mundo, amanece la gente con la cara larga y se comprende. Pero bueno, efectivamente, dentro de 4 años habrá otro mundial. La FIFA quiere posiblemente dentro de 2, así que paciencia. Yo ya le puse la cara larga a mi productor cuando dije, bueno, la producción, ¿qué pasa? Sin asistencia. Por favor, diga que el asistente no es la producción. Ya lo puse con la cara larga al comenzar la mañana. Bueno, pero es que la producción debe estar atenta y presionando a los asistentes también. Tempranito, desde las 6:30 de la mañana, presionando que todas las condiciones para el moderador estén listas en el programa. Muy bien, muchas gracias. Tranquilo, sin afectación por estar ya prácticamente eliminados. Mire, buenos días en primer lugar, Renato, gracias por la invitación. Buenos días al pueblo hondureño. Feliz, agradecido con Dios, porque, bueno, no tenemos la mejor selección, quizás tuvimos, se nos fue la alegría, lo que nos une a los hondureños, sí, pero contento porque vienen procesos democráticos importantes para el país, ¿verdad? Así que hay que poner la mirada en otros temas importantes. Muchas gracias, rector. ¿Y Migdonia, y usted? Bueno, no soy tanto de fútbol. Me imagino. Pero yo sé que es una alegría para todos, para las familias, que Honduras esté representada en un mundial y que esta vez no lo esté, o como muchas otras, también requiere constancia, preparación, y eso es lo que no ha habido. Por lo tanto, creo que prepararse para las próximas será importante y tener una buena selección. No hacer una tragedia de esto. No se pierde nada con eso. Mientras juegue bien el CNE, creo que al final eso es bueno también. Más trascendencia, que también son otros 4 años. Correcto, así es. Sí. Gustavo, ¿y usted? Pues vimos todo el partido, Renato, y la verdad muy emocionados porque ayer tuvo un muy buen juego la selección de Honduras. Sí. En lo particular dominó todo el partido. Sin embargo, volvemos a vivir esos momentos psicológicos, emocionales también al final de cada encuentro, en donde
terminamos perdiendo la concentración y derivado de eso también, pues lamentablemente los partidos. Igual el partido de ayer, yo creo que a todos los hondureños, si bien siempre somos espectadores y aficionados, estábamos claros de las difíciles posibilidades que tenemos de clasificar. Ayer únicamente se ratificó la descalificación de Honduras y seguramente en el mes de enero que vuelvan los partidos vamos a estar ahí apoyando nuevamente, sí, porque al final el fútbol es eso, es entretenimiento y hay que ver de qué manera estos jóvenes también se van preparando poco a poco para el siguiente proceso, como usted lo decía, dentro de 2 años vamos a estar nuevamente en eliminatorias y hay que darles la oportunidad de que sigan creciendo futbolísticamente. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Y yo les pido disculpas, porque ustedes vienen de saco, de traje, y yo vengo formalmente vestido. No es irrespeto, se lo digo con toda franqueza. Yo no sufro con el ropero. Yo no sufro con el ropero. Antes sufría con el ropero. Cuando no encontraba una camisa, cuando alguna camisa no me quedaba, cuando había un zipper roto, cuando no tenía el botón, un pantalón, cuando le faltaba un botón a la camisa, sufría. Y cuando uno no tiene un amplio ropero, sufre para encontrar ropa. ¿No le sucede a las mujeres eso? A los hombres también. Yo no tengo el problema de eso, de querer andar bien in o out, así que entonces, mire, yo hoy no logré combinar, con mi limitado ropero, no logré combinar una camisa adecuada a los sacos que tenía limpios, y dije yo, ¿por qué voy a estar sufriendo por esto? Me voy a ir así, y le voy a pedir mis disculpas a mis invitados. ¿Disculpado? Sí, disculpado, no totalmente. Muy bien. Se mira bien. En estas libertades. Muy bien. Muy bien. Les quiero decir algo. Desde hace 3 días nosotros en TN5 Estelar le damos seguimiento a una información que brindó la directora del SAR, del Servicio de Administración de Rentas. Hoy debo andar muy riguroso con el lenguaje porque tengo a un crítico, pero profundo y riguroso cuando uno no es correcto con el lenguaje, el secretario de UNITEC, Roger Martínez. Y miren, yo me he quedado asombrado. Ayer le dimos seguimiento en el noticiero estelar de 35,000 aspirantes a cargos de elección popular. Miren que solo aproximadamente 1,400 pagan el impuesto sobre la renta. Solo el 7% reportó el Servicio de Administración de Rentas. Es impresionante. Yo me he quedado sorprendido realmente. Ni carro tienen, Renato. ¿Perdón? No pueden tener carro, porque si no tienen RTN no podrían llegar a hacer el registro de su vehículo. Gustavo, hay un montón de gente que no tiene el RTN. No tienen RTN, fue lo que reportó doña Miriam. Terrible. Y saben una cosa, con todo respeto, yo me pregunto, gente que sabe sus obligaciones con madurez, que ni siquiera tiene el RTN, que no paga los impuestos, ¿cuál es la aspiración de esa gente al llegar al poder? Y que quiere dirigir los destinos de este país. Y que quiere dirigir los destinos del país. No, a mí me dio que doña Miriam haya dicho eso, me quedó asustada, porque entonces, ¿qué clase de dirigentes políticos tenemos? O sea, ¿a quién representan? Y llegan, cuando llegan al poder, llegan a exigirnos que paguemos los impuestos. Y a nivel presidencial me sorprendió mucho más cuando ella dijo que 1 centavo reportaba un candidato a la presidencia, otro no pagaba y el otro pagaba el 20% de sus tributos. Solo le faltó dar los nombres a dijo que no le la directora para poderlos poner en evidencia. Es un tema en la política nacional ya de tiempo. Es decir, hay un tema de incoherencia, o sea, hay un divorcio entre el discurso y los hechos que realmente es tiempo que los hondureños nos fijemos en esas cosas, o sea, porque todo el tema de la conducta ética lo vemos como que es una cosa como etérea, como algo que no se concreta, y luego es en las conductas claras, observables, ahora además demostradas por la directora del SAR, ¿verdad? Yo creo que ahí lo peor que puede pasar es que no pensemos en esa cosa y luego terminemos votando por emoción o quién sabe por qué y no realmente racionalmente. Y mire, lo ético que nadie se da por aludido. Además, sí, exacto, sí. ¿Cómo lo ético que nadie se da por aludido? Es decir, ¿cuáles son sus principios que nadie cree que nadie es a ellos que le está diciendo y que no reaccionan? Eso se vuelve un problema que uno dice, bueno, de hecho, si uno les pide los perfiles de los candidatos, nadie lo quiere dar. Nosotros tenemos una estrategia con 100 Comunicaciones para analizar los perfiles de los candidatos, de todos los candidatos a cargo de elección popular, y se ha comunicado con ellos y nadie quiere decir. Y entonces vea usted, si no quieren pagar los impuestos, declarar, sacar su RTN,
menos van a querer decir que dicen que son ingenieros y no son ingenieros y que dicen que son y realmente no son nada. 3 de 3, por ejemplo, que era justamente para eso, transparencia fiscal, la transparencia también en cuanto a las obligaciones que pudiese tener a nivel judicial. Todo ese tipo de iniciativas, la parte personal, han fracasado. Entonces no tenemos, en realidad no conocemos por quiénes estamos votando y estamos votando, como muy bien lo decía don Roger, por las canciones, por la parte emocional, y eso no es correcto porque toda esta parte emotiva también nos ha llevado a un tema que seguramente vamos a debatir el día de hoy, que es la violencia. Sí. Y hemos caído en ese divisionismo y en esas cosas que no deben de ser. Creo que los mensajes deben de ir a la clase política para que reflexionen. Pero si van a administrar el Estado, ¿qué podemos esperar? Ese es punto clave, Migdonia, ese es punto clave. Ese punto clave. Si yo no cumplo con mis obligaciones y, por favor, no me venga con ese argumento. No, yo no pago porque se lo roban, por favor. Eso no es argumento. Eso no se lo tolero. No me venga con eso. Así es. No me venga con eso. Entonces, mi primera reflexión en la mañana, hoy, porque esto lo venimos siguiendo toda la semana, desde que doña Miriam Guzmán lo reveló. Y hoy estaba escuchando HRN al periodista Mario Orlando Mendoza entrevistando a doña Miriam Guzmán. Y me recordó de esta temática. Y le digo a mi esposa, escuchá, le digo, 1.400 y tantos pagan impuesto directo, impuesto sobre la renta, de 34.000 que aspiran a cargos de elección popular. ¿Qué crees vos? ¿Para qué aspira esa gente a ser alcalde, a ser diputado, a ser presidente, a ser funcionario público? Decilo, me dice. Claro que lo he dicho. Y falta el reporte a nivel del Ministerio Público. Porque si nos vamos al Ministerio Público, seguramente también encontramos muchas denuncias de los candidatos hoy en día a cargos de elección popular. Esto es en la parte tributaria, en la parte penal estoy seguro que también hay muchos que tienen denuncias. Correcto, así que, miren, por eso inmediatamente tomé el teléfono y llamé a la directora del SAR. Y dije yo, voy a compartir esto con mis panelistas porque es un tema también de interés, aunque fueron invitados para otro tema que lo vamos a analizar también aquí en el programa. Pero déjenme, antes de presentar a doña Miriam Guzmán, felicitar a un hombre que están viendo ustedes a la derecha nuestra, a don César Quintanilla. Acaba de regresar de Escocia, de la cumbre climática. César Quintanilla financia él de su dinero, de su esfuerzo, de su trabajo, todos estos viajes a las cumbres climáticas. Yo creo que cuando César regresa de esas cumbres climáticas y nadie le toma importancia ni le pregunta, a decir, qué bárbaros, estos pareciera que viven en otro planeta y no en la Tierra. Como que se frustra al ver tanta indiferencia entre nosotros, cuando ese es el principal y gravísimo problema que tenemos, los gases de efecto invernadero y cómo están perjudicando nuestro clima y nuestro planeta. Así que a un hombre que yo admiro profundamente y que me imagino, casi estoy convencido, se frustra cuando retorna al país de estas cumbres. Ayer llegó como a las 8 de la noche en un viaje larguísimo desde Glasgow. Se bajó del avión, creo que fue a su casa, un besito a la esposa y luego se vino a grabar aquí la sección del tiempo. Y que nadie le pregunte nada. ¿Dónde estuviste vos? ¿Qué tal te fue vos? A decir, Dios mío, es increíble. Qué indiferencia tienen para con el planeta. Y te frustras, ¿verdad? No, pero yo reconozco realmente que sos un hombre que vale, comprometido y mira. Y te lo voy a demostrar que antes de las elecciones vamos a tener unos 45 minutos aquí para que me resumas los principales acuerdos de esa cumbre en Escocia. Me sumo a donde estuvieron los principales líderes mundiales. ¿Se suma a esa felicitación? Me sumo a esas felicitaciones, indudablemente. César sí, hombre. Sinceramente. Es un especialista en ese tema del cambio climático, ¿verdad? Sí. A nosotros nos ayudó cuando estuvimos diseñando el tema del diplomado de cambio climático y la verdad, lo felicito, César. Y la conciencia que hace en los niños y las niñas es importante porque hay que sembrar en estos niños para que en el futuro no sean depredadores como han sido todos en este país. O sea, ahí ser ecologista es importante y hay que enseñárselo desde chicos. Ya me imagino, el bien iba a decir, todo el mundo me va a preguntar sobre el cambio climático y que llegue al país y que nadie le pregunte, dice, ¿y estos dónde viven? ¿En qué planeta viven? Muy bien, tenemos a doña Miriam Guzmán.
La pueden ver ya en los próximos segundos en pantalla. Ahí está la directora del Servicio de Administración de Rentas. Como la llamé bien tempranito en la mañana, me imagino, doña Miriam, la celeridad con que se fue a peinar a un poquito de polvos y todo eso. Así que muchas gracias, muchas gracias. Solo espéreme unos segunditos para ir a la primera pausa comercial y luego vamos a compartir esta entrevista con todos mis panelistas presentes aquí. El secretario general de UNITEC, el rector de la Universidad Tecnológica de Honduras, Fernando Gradis. Roger Martínez es el secretario general de UNITEC. Migdonia Ayesta es coordinadora de la Red para la Equidad Democrática de Honduras, red que está teniendo un papel protagónico muy importante en estas elecciones, y el gerente de asesoría legal del COEP, Gustavo Solórzano. De 30 y tantos mil aspirantes a cargos de elección popular, que solo 1.400 paguen el impuesto directo. Hombre, ¿y el resto? ¿Qué quiere el resto? ¿Para qué quiere llegar a gobernarnos el resto? ¿Cuáles son las intencionalidades del resto? A mí me preocupa que alguien que no paga impuestos aspire a un cargo de elección popular, porque me imagino lo peor de ese aspirante. ¿Es que esto es piñata acaso el país? ¿Que cada 4 años se la van a estar repartiendo? Por eso hemos invitado a Miriam Guzmán, después de estos consejos comerciales. De hoy hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente, llegan las noticias en tunota.com y esta es la portada en este momento. De 5.1 millones de hondureños habilitados para votar, unos 250,000 no tienen el documento nacional de identidad DNI, según el Registro Nacional de las Personas. Sin imprimirse el listado de credenciales para los JRB a 11 días de las elecciones generales. Hijo del expresidente Martinelli de Panamá se declara no culpable y juez le niega la fianza. Israel va a inaugurar hoy miércoles su embajada en Tegucigalpa y Honduras alcanza pues los 377,241 contagios de COVID-19, pero sigue por debajo de la cifra de otros países, así que Honduras está en la lista naranja y otros países están en la lista roja por contagios superiores. Estas y otras noticias están disponibles para que usted pueda ampliarlas ingresando a tunota.com, porque si está pasando, está en tunota.com. En Banco de Occidente reiteramos nuestro compromiso, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Muy bien, con el permiso de mis invitados, vamos a presentar a doña Miriam Guzmán en este momento. Doña Miriam, si nos puede resumir esos datos que realmente nos tienen molestos a buena parte de los hondureños, que los que aspiran a dirigirnos no les gusta pagar el impuesto directo. Buenos días, adelante. Buenos días, Renato. Buenos días a sus invitados, en especial a mi buena amiga Migdonia, que me guardo mucha consideración y respeto por el trabajo que realiza. Sí, es preocupante, Renato y pueblo hondureño, el comportamiento que el Servicio de Administración de Rentas ha detectado de los 32,733 ciudadanos hondureños que aspiran a desempeñar un cargo de elección popular. La base de datos pues nos fue remitida por el Consejo Nacional Electoral y la cruzamos con la información que el Servicio de Administración de Rentas tiene. De estos 32,733 candidatos, encontramos que 12,441 de ellos, que es casi el 38%, ni siquiera tienen registro tributario nacional, que es una de las obligaciones formales que tenemos una vez que alcanzamos los 18 años, que cumplimos los 18 años, tener un registro tributario nacional, activar el registro tributario nacional en una de las oficinas tributarias que contamos a nivel nacional. 12,441 de esos candidatos que aspiran a dirigir los destinos del país ni siquiera tienen un registro tributario nacional y, como muy bien lo decía Gustavo, no pueden tener vehículos, no pueden abrir cuentas bancarias. Entonces, ¿cómo están haciendo para gestionar pues los ingresos o la actividad económica que puedan tener? Pero aquí la preocupación es aún más cuando entramos al detalle más profundo de estos candidatos. Es decir, de estos 32,733 candidatos, Renato, apenas 1,343 aportan al fisco menos del 4%. Solamente, repito,
343 candidatos que aportan al fisco por concepto de impuesto sobre la renta, ya sea retenido, ya sea declarante, ya sea que les retienen por honorarios profesionales o les retienen por dividendos o cualquier otra actividad comercial que ellos realizan. Preocupante aún más que de estos 20.292 que sí tienen RTN, hay 34, Renato, que han sido reportados por declaraciones informativas de terceros y que no han presentado ni siquiera una declaración de impuestos sobre la renta. Es decir, están franca y abiertamente evadiendo el fisco nacional, porque recordemos que ahora el Servicio de Administración de Rentas pues tiene información que obtenemos de fuentes terceras, ¿verdad? Y detectamos que hay 34 candidatos que han prestado servicios, han vendido bienes, han hecho alguna actividad con trascendencia económica y que no han declarado esas actividades al Servicio de Administración de Rentas, y vemos que el total de esos ingresos no declarados ascienden a 32 millones de lempiras. O sea, son evasores del fisco, franca y abiertamente, no lo podemos denominar de otra manera más que evasores del fisco. Luego, recordemos, Renato, que el impuesto sobre la renta tiene una tasa legal de un 25%, ¿verdad? Pero al final del ejercicio, la tasa legal la convertimos en una tasa efectiva, que es lo que efectivamente pagan después de hacer deducciones de gastos y costos, ¿verdad? Y aquí la situación se vuelve también apremiante porque vemos que la tasa efectiva que nos están promedio pagando a nivel, por ejemplo, de Presidencia de la República es un 5%. Esto influenciado por el hecho que hay 2 candidatos de los 3 que se supone tienen mayor probabilidad de alcanzar el nivel electivo presidencial. 2 de ellos, uno de ellos no está presentando declaración de impuestos sobre la renta. El otro nos presentó una declaración con 1 centavo. Eso es una burla. Esa es una burla. Mejor, yo creo que mejor ni lo hubiera presentado, ¿verdad? Y hay un candidato de esos 3 que sí presenta una tasa efectiva promedio de un 20%. Uno, nada más. Los otros, repito, uno no presenta declaración, el otro presentó declaración con 1 centavo de ingresos. Yo creo que eso es una falta de respeto a la ciudadanía, y como muy bien decía McDonough, y creo que usted hacía la reflexión, ¿qué podemos esperar de estos ciudadanos que no tienen una conciencia de que pagar impuestos no es una opción, no es si yo quiero o no quiero, es simple y sencillamente es una obligación, porque así lo estipula la ley. Situación, como les decía, bastante preocupante. Luego vemos también que del universo de los 32,000 candidatos, hay 1.374 candidatos que no solo también están ellos omisos con el fisco, sino que también hay 635 instituciones, sean privadas o públicas, donde ellos tienen relación directa, que también tienen deudas pendientes con la hacienda pública. Es decir, no solamente es de ellos como personas, sino de repente pueden ser alcaldes, y que esas alcaldías que ellos representan también están adeudando al fisco con algo que es muy delicado, como lo son las retenciones. Recordemos que las personas pues pagamos impuestos, se nos deduce de la fuente, y estas alcaldías o estas empresas a las cuales están relacionados estos candidatos están haciendo las retenciones y quizás no la están enterando al fisco, o situaciones que no son faltas administrativas, sino que están constituidos ya como delitos. El SAR, pues en defensa de los intereses económicos del Estado, ha presentado demandas en los juzgados. Hay 6 demandas contra candidatos a elección popular, y hay 46 demandas de empresas o instituciones del Estado
asociadas a alcaldes de repente que también están con demandas en los juzgados correspondientes. Esperamos con estas demandas pues recuperar un monto aproximado de casi 60 millones de lempiras. Así que esta es la situación, Renato, a grandes rasgos. El por qué el SAR lo hace, pues porque es una obligación, la Constitución así lo ordena, y porque creemos que de cara al proceso electoral del 28, la ciudadanía tiene que estar consciente, informada para poder ejercer ese derecho y esa obligación de elegir de forma consciente, responsable y reflexiva. Mire, comencemos con las cabezas. Comencemos con las cabezas. Y cuando viene un candidato presidencial con posibilidades de ganar y solo reporta una utilidad de un centavo de 100 centavos que tiene el Empira, un centavo, sí. ¿Ustedes qué hacen como institución? ¿Investigan o se quedan ahí? No, Renato, el Servicio de Administración de Rentas realmente es una institución que se ha transformado y que ha avanzado muchísimo. Recuerde que la objetividad, porque el lunes que presentamos este informe, un periodista me decía, ¿y qué seguridad nos da de que esta información es objetiva? Uno, pues creo que la reputación que nos hemos ganado en estos 8 años que hemos estado al frente de la institución, el hecho que la institución se haya fortalecido, y también tenemos un mecanismo que es el módulo de gestión de riesgo. El módulo de gestión de riesgo es quien evalúa la conducta del contribuyente y es el que determina qué tratamiento le vamos a dar de conformidad con la gravedad de los incumplimientos que tiene. Entonces es el módulo el que emite, por ejemplo, órdenes de fiscalización cuando encontramos inconsistencias en la veracidad de la información que nos presentan, ya sea en las declaraciones o ya sea en informativas provenientes de terceros. Entonces, cuando hay estas inconsistencias, obviamente se emite la orden de fiscalización, ya sea una integral que le llamamos nosotros o ya sea una que vaya dirigido a alguno de los renglones que aparecen inconsistentes. Entonces sí, Renato, nosotros actuamos de manera, repito, objetiva con los instrumentos que la ley ya nos pone. Pero al decir usted que esa declaración de un centavo de utilidad es una burla para el pueblo hondureño, usted está emitiendo un juicio en el sentido que posiblemente ese candidato esté evadiendo al fisco. Es que, Renato, vea, es imposible que con un centavo usted pueda tener vehículos, pueda tener viviendas, pueda tener empresas, pueda tener, exacto, helicópteros para movilizarse, en fin. O sea, yo creo que cualquier niño de 2, 3 años puede concluir que es una burla presentar un centavo cuando, entonces, de cómo se viste, su ropa, el pago de su celular, los servicios públicos que paga, las tarjetas de crédito que tiene, las cuentas bancarias que tiene, en fin, o sea, es fácil concluirlo, Renato, o sea, tampoco se debe de tener conocimiento tributario o contable para saber que un centavo, oiga, estaría viviendo en una situación de indigencia, entonces, ¿verdad? Seguramente recibe el bono esta persona, el bono solidario, que es pagado con el aporte que todos hacemos de los impuestos, porque esa es la naturaleza del impuesto, ese es el objetivo, ese es el sentido social de los impuestos, hacer una correcta redistribución de riqueza. Por eso podemos pagar el bono de vida mejor, por eso se pueden construir las viviendas sociales, por eso pueden tener corredores logísticos, por eso pueden tener la cadena logística de puertos y aeropuertos, porque se hacen con los impuestos. Ese es el sentido lógico de los impuestos, una redistribución de la riqueza. Entonces seguramente este candidato debería de estar siendo beneficiario de uno de los proyectos sociales de este gobierno, porque no sabemos cómo puede vivir con un centavo al año, ¿verdad? Es incomprensible. Ahora, los tres con mayores posibilidades, según las encuestas, tienen RTN, ¿verdad?
Sí, los tres tienen RTN. Los tres tienen RTN, correcto. ¿Y el candidato que no presenta declaración al Servicio Administrativo de Rentas? Hay uno que no presenta declaración, ¿verdad? Uno no presenta declaración. Ahora, ¿es posible que viva de su esposo o viva de su esposa ese candidato o candidata? Pues eso es lo que vamos a determinar, ¿no? Que pues sí, puede depender de un tercero, seguramente, ¿verdad? Pero este tercero también debería de estar presentando declaración, Renato. ¿Y presenta ese tercero declaración o no presenta? Tampoco. Bueno, y entonces, ¿de qué viven? ¿De la solidaridad o de qué? Y vea, Renato, que es curioso, porque este mismo comportamiento que vemos en el fisco es el mismo que están presentando en la Unidad de Política Limpia, porque hemos firmado un convenio de cooperación con la Unidad de Transparencia, Fiscalización de Partidos Políticos, y es un comportamiento similar. O sea, que así es con el fisco como lo es en su actuar transparente, declarando los ingresos en la Unidad de Transparencia de Partidos Políticos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el origen de los fondos que le están financiando las campañas? O sea, no entendemos, Renato. Y vea, para la administración tributaria es una situación preocupante, porque por eso es que de repente por ahí andan diciendo, vamos a cerrar el SAR en enero, o vamos a bajar los impuestos. Y ven al SAR como una amenaza, por supuesto que sí, porque es una institución, como le decía, que ha avanzado muchísimo, Renato, y sería una lástima. Yo aquí voy a abusar de su tiempo y le voy a decir a la ciudadanía, estén a partir de enero pendientes de lo que vaya a pasar con el Servicio de Administración de Rentas, porque seguramente esos intereses oscuros que en el pasado tenían cooptada la administración tributaria, que fue cerrada por obvias razones, van a querer de nuevo tomar el control de una institución que hoy por hoy es referente a nivel nacional, Renato, y es reconocida a nivel internacional y que nos debe de llenar de orgullo a todos los hondureños, porque hemos demostrado que somos capaces de generar cambios y transformaciones para el beneficio de Honduras. La administración tributaria ya no es instrumento de beneficio de privados, Renato. Es una institución sólida, es una institución que responde a los más sagrados intereses de la nación. Entonces no podemos retroceder porque eso sería realmente doloroso. Hemos demostrado que sí se puede y el SAR lo que debe es continuar es en ese proceso de consolidación, en ese proceso de transformación. Así que, Renato, le lanzo un reto. Usted que dice ser un periodista con conciencia y un periodista exigente, yo esperaría que usted sea el principal abanderado para que se respete el proceso de transformación del Servicio de Administración de Renta, Renato. Y si no lo hace, créalo que voy a ser la principal señaladora del por qué usted no es garante de que ese proceso se respete, porque han sido 8 años de arduo trabajo, de mucha inversión, que no quisiéramos que se vuelva gasto para la República si acaso se da marcha atrás. Pero con este panorama, Renato, con este panorama de que tenemos 12.441 candidatos, ni siquiera con RTN, créalo que el mapa de riesgo se vuelve realmente alto y rojo para la institucionalidad del Servicio de Administración de Rentas. ¿Y los 20.972 que sí tienen RTN cumplen con sus obligaciones? Pues de esos 20.292 que quedan, solo 1.343 están presentando declaración de impuestos sobre rentas. El resto no. Hombre. El resto. Bueno. Yo quiero una valoración de ustedes. Casi todos los aspirantes a cargos de elección popular de Honduras son evasores del fisco, hombre. ¿Qué puedo esperar yo de un gobierno? Cualquiera, porque aquí hay de todos los partidos. En esencia evasor, cuyos aspirantes son evasores. Yo diría dos cosas. En primer lugar, que los exhiba públicamente. Y lo siguiente... No puede por la ley. Bueno, lo siguiente es que los audite, porque eso sí es importante que lo haga, porque no es posible que estas personas
se estén burlando, ¿verdad? Desde ahí la voluntad popular está siendo golpeada, ¿verdad? Deberían de auditarlos desde ya, así como se presionan esas auditorías a los diferentes empresarios, etcétera, se debería de hacer con estos candidatos, pero ya. Roberto, yo voy a hacer una autorreferencia que no me gusta para nada, pero ni modo, cabal, mi columna de la prensa de hoy, que se llama que se limpien bien la boca, es decir, porque hablan de transparencia, de honradez, de no sé qué más, de integridad. Entonces, usar esas palabras solo para conquistar al público, para engañar de alguna manera a la gente, pero luego en los hechos, en lo concreto, en la vida privada, se comporta de esa manera, yo creo que ahí es donde, esa es la reacción que tiene que haber y la transformación que tiene que haber, porque entonces seguimos en las mismas y efectivamente como una persona que ni siquiera paga impuestos luego va a manejar de manera honrada los bienes del Estado, o sea, las consecuencias realmente, porque es un tema ético, un tema moral, un tema que los ciudadanos tenemos, ¿no?, que considerar y son en las cosas en que deberíamos pensar antes de votar por alguien. Creo que es suma preocupación el hecho, y un saludo a Miriam Guzmán, estimada amiga, mis respetos para usted por el gran trabajo que ha hecho y que sigue haciendo. Obviamente vamos a abogar también para que cualquier partido político que gane las elecciones se respete la institucionalidad, porque más bien hay que fortalecerla, no hay que destruirla. Pero con respecto a los políticos es de suma preocupación porque, primero, que no respetan la ley. Segundo, que su integridad personal esté entredicho porque aquí en el Estado, porque de ese dinero es el que se atiende todas las problemáticas de salud, de educación y demás del Estado. Y en segundo lugar, cómo se están presentando. Y entonces ahí es la ética. Es decir, nosotros tratamos de ser ejemplo para todos los hondureños en el sentido de que tanto personal, profesionalmente, hacemos lo que corresponde por lo que trabajamos, por lo que nos pagan. Pero ¿y ellos que quieren representar ante las alcaldías municipales como regidores, como diputados, y son los que van a hacer leyes y no respetan esas leyes? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y ahí es donde se vale lo que digan. Por eso es que el voto consciente va a ser importante. Votar por los mejores, por los que respeten la ley, por los que son buenos ciudadanos. Miren, ya en este momento en el país ya se nos olvidaron los héroes. Ya se nos olvidó Cabañas. Que se negó a recibir una pensión y que era honesto, honrado y que es respetuoso. Eso ya no importa, porque aquí gana cualquiera y va a hacer lo que sea. Imagínenselos como representantes de nosotros mismos, entonces que van a legislar para el pueblo y por el pueblo, eso va a ser imposible. Por eso es que es importante estos temas y hablar de ellos para que tengan conciencia. Bueno, no sé si tienen conciencia, ¿no? Y hasta ahí lo dejo. Gustavo. Muy puntual. En primer lugar, felicitar a la ministra Guzmán. Creo que el revelar este tipo de información fortalece también y ayuda a la democracia. Quejarme de una institución que si bien ha venido trabajando, pero justamente este tipo de actuaciones son las que esperaríamos de ellos, que es la unidad de política limpia, como popularmente se le conoce, que son en realidad los que deberían de estarnos diciendo quiénes son los que reportan y quiénes no reportan, que ellos sí lo pueden hacer por un tema de transparencia, porque es un tema que nos conviene y que nos interesa a todos los ciudadanos hondureños. Y lo que nos acaba, la información que se nos ha estado revelando durante esta semana del comportamiento tributario de los políticos, creo que nos debe de llevar a la reflexión de que si bien el derecho de elegir y a ser electo es un derecho constitucional, ningún derecho es absoluto. Y en ese sentido se deben de poner los límites necesarios a los candidatos para que para poderlos inscribir como candidatos en realidad tenga que presentar su solvencia fiscal como debe ser. Para presentar su solvencia fiscal ellos deben de estar registrados dentro de lo que es el Servicio de Administración de Rentas, deben de presentar sus cuentas, de no tener cuentas con el Estado de Honduras. El tema judicial, por ejemplo, la misma ministra Guzmán nos viene a decir ahora, de que hay contra quienes hay expedientes judiciales. Eso no debería de ser, Renato, para una persona que aspira a un cargo de elección popular y que va a representar los intereses del pueblo hondureño. ¿Por qué? Porque al final lo que genera entonces es un círculo de influencias para tratar de que ese tipo de cosas no prosperen. Y eso, el único daño a quien se le hace es a la población hondureña, las instituciones. Creo que dentro del Congreso Nacional, lamentablemente, quien hace la ley hace la trampa, y dentro de los requisitos hoy en día para ser diputado, para ser al final presidente de la República, no se encuentra este tema
del requisito de la solvencia fiscal, sí deben de incorporarlo, porque esta es una lección que nos queda para todos los hondureños. ¿Se encuentra? Gustavo, disculpa que te interrumpa, pero sí, lo encontrás en el artículo 199 de la Constitución de la República, donde se dice que para optar a un cargo de elección popular tú tienes que estar solvente con el fisco, es decir, no tener deudas pendientes con la hacienda pública. Y eso también es desarrollado en la ley electoral, ¿verdad? Y habla de prohibiciones e inhabilidades y va mucho más allá. Si esa deuda la has mantenido en los últimos 6 meses, o sea, no solo es decir, pago hoy y ya estoy listo, no, es bien claro el 199 de la Constitución y creo que es como el 200 y algo de la ley electoral, y dice no tener deudas pendientes con la hacienda pública, y esa inhabilidad o prohibición abarca los últimos 6 meses previos a las elecciones. La institucionalidad, preguntémonos entonces, ¿qué está ocurriendo con la institucionalidad? Sí, ahí el reclamo es para el Consejo Nacional Electoral, porque inscribe a gente basura del fisco. A la Unidad de Política Limpia. A la Unidad de Política Limpia. Que estableció que solo el 31% de los candidatos había presentado información. Y entonces, ¿qué se hace con el resto? Y casi cuadra con el 38% de los que la abogada Miriam dice que tienen RTN. Es decir, Renato, el resto. ¿Por qué no lo llama usted públicamente y les pregunta este tema a cada uno? Reto. Es importante, ¿va? Yo creo que nos estamos jugando la democracia del país y es importante que cada uno pueda. Carlos, llámame a Xiomara Castro por teléfono, si no a Mel. Llámame a Yanni Rosenthal por teléfono y llámame a Narria Fura. Y cuando esté llamando, que esa llamada salga al aire. Por ello vamos a comenzar. Solo le quiero una pregunta a doña Miriam. Recuérdeme, ¿desde qué salario es que uno comienza a pagar el impuesto sobre la renta? Más de 500. Esa es una tabla progresiva que ya establece el impuesto sobre la renta y se revisa año con año dependiendo del índice de precio al consumidor determinado por Banco Central, ¿verdad? Eso es para recuperar el poder adquisitivo que pude haber perdido la moneda por vía de inflación. Este año está 17,000, creo que anda por 17,300 y un poquito más. Abajo de eso, pues no pagan impuestos sobre renta, ¿verdad? ¿Pero por qué? Arriba de eso. ¿Por qué le pregunto? Hondureño, tú que tienes un salario arriba de los 17,000 empiras, tu empresa te deduce el impuesto sobre la renta todos los meses. Todo el que gana 17,000 empiras, su empresa le deduce el impuesto sobre la renta. ¿Cómo vas a creer que los que aspiran a la presidencia del país, por eso los vamos a llamar? Porque doña Miriam, porque la ley se lo prohíbe, no dice los nombres. Uno que declaró 1 centavo de utilidad, el otro que no declara. Y le pregunto, ¿y cómo vive ese otro? ¿Vive del marido? Pero es que el marido el marido tampoco declara, o la esposa tampoco declara. Entonces, ¿de qué viven? ¿Cómo viven? ¿O dónde viven? Entonces, ¿cómo es que tú con 17,000 empiras obligatoriamente te deducen el impuesto sobre la renta cada mes? Y esta gente que debería dar el ejemplo, no paga el impuesto directo. ¿Cómo te pones a creer que de 32,733 que aspiran a un cargo de elección popular, solo 1,343 aportan al fisco por el impuesto sobre la renta? ¿Cómo vas a creer que 34 hondureños que aspiran a cargos de elección popular y posiblemente de todos los partidos le deben 32 millones de lempiras al fisco? ¿Cómo vas a creer que 12,400 de esos 32,000 ni siquiera tienen el RTN? ¿Y cómo hace esa gente para vivir? Para adquirir un vehículo. Entonces, ¿te das cuenta, hondureño, tú que pagas el impuesto sobre la renta? ¿Qué aspiran esta gente que ni siquiera con el fisco se ponen claros? Porque quieren llegar a ocupar la alcaldía, la diputación y cargos relevantes para dirigirnos. ¿Será para robar
Porque ya vieron que la mejor piñata para robar en Honduras es el presupuesto público. Inaudito. Seguimos con mis invitados y con Miriam Guzmán después de la pausa. Cuando trabajas como productor de noticias, tu misión es buscar respuestas y que los televidentes entiendan el porqué de los hechos. Desde el espacio de opinión en Frente a Frente llevamos más de 20 años buscando respuestas, contrastando la información y cumpliendo las lecciones del periodismo en televisión. Yo amo la tele. 21 de noviembre, Día Mundial de la Televisión. Bueno, el productor tiene la instrucción, don Carlos Andino, de llamarme a los 3 candidatos que según las encuestas son los que tienen más opciones, el del Partido Nacional, el de Libre y el Partido Liberal. ¿Quién se ha conectado de los 3 ya? Yanni Rosenthal ya se conectó. Bueno, vamos a ir con Yanni. Yanni, ¿se da usted por aludido sobre esta denuncia que hace pública la ministra directora del Servicio de Administración de Rentas sobre estos candidatos presidenciales con posibilidades de ganar, que dice ella, se burlan de uno al evadir el pago de impuestos o a presentar ganancias de 1 centavo? Adelante, buenos días, Yanni. Buenos días, Renato. Es público y conocido que el Estado de Honduras me robó toditito lo que yo tenía en el 2015. Me confiscaron todos mis bienes, cerraron el Banco Continental donde yo tenía mi cuenta, me robaron todo el dinero que tenía dentro de la cuenta. También le cerraron la cuenta a mi esposa y mis hijas, les robaron todo su dinero a ellos y a muchos otros miembros de mi familia que ni siquiera tenían nada que ver con mi caso. Entonces me dejaron a mí con 0 activos, 0 bienes, nada me dejaron. Todos mis bienes están confiscados por el Estado. Luego, el año pasado, usted bien sabe dónde estaba yo, en la cárcel. Y desde ahí, pues obviamente yo no podía generar ingresos. Y regresé a Honduras. Y la declaración yo la presenté en marzo. Yo platiqué con un consultor fiscal que siempre me ha ayudado. Y me dijo, mire, aunque usted no haya tenido ingresos porque estaba en la cárcel, usted presente su declaración. Y entonces presenté la con cero. Pero el sistema de la DEI no permite presentar con cero. De la SAR, perdón, que ahora se llama SAR. Y entonces lo obliga a uno a presentar, aunque sea 1 centavo. Entonces, pues pusimos 1 centavo que es equivalente a 0. Pero esa es la verdad, pues, o sea, yo no puedo declarar ingresos si no tengo ingresos porque me tenían en la cárcel. Entonces, yo hasta el 2015, si usted revisa mis declaraciones, yo pagué puntualmente millones de lempiras anuales de impuestos. Y después del 2015, pues obviamente no, porque me robaron todo lo que tenía. Entonces yo más bien quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle a Miriam, a nombre del Estado de Honduras, que me devuelva los bienes que me han robado injustamente y que ella llame ahí a la UAB y les diga no sean tan bárbaros y no se queden con todo eso, porque no hay proporción entre lo que me acusaron, lo que me declaré culpable y lo que me confiscaron. Bueno, pues entonces Yanni fue el que hizo la declaración con 1 centavo de utilidades. Doña Miriam. No, de utilidades, no, de ingresos. De ingresos, perdón, de ingresos. Yo he estado diciendo de utilidades, perdón, disculpas al público, de ingresos. 1 centavo de ingresos. Ya sabemos entonces quién es el candidato que hizo esa declaración de 1 centavo de ingreso. ¿Qué piensa usted, doña Miriam, con los argumentos del candidato del Partido Liberal? No puedo externar ninguna opinión, Renato, porque no está bajo mis funciones opinar. Yo solo doy datos agregados, yo no puedo referirme absolutamente a nadie de manera particular, por eso no podría en este momento opinar sobre nada de esto, Renato. Repito, yo solo puedo dar datos agregados, como lo he venido haciendo en este informe y en el mes de marzo, pero no pudiese entrar realmente a hacer valoraciones o juicios críticos al respecto. No lo puedo hacer. Sin embargo, la escuché decir que era una burla al comienzo. ¿Sostiene eso, que es una burla? Repito, no, lo que ya expresé está expresado. Okay. No puedo vertir, porque lo hice de manera general, sí, ¿verdad?
no puedo realmente vertir opinión ni hacer juicios de valor después de la declaración o lo que haya dicho el señor Yanni, ¿verdad? No podría. Yanni, entonces usted no ha producido nada, no ha generado riqueza. Desde que estuvo privado es su libertad para que haya presentado una declaración con 1 centavo de ingreso. Renato, toda mi vida me he dedicado yo a producir para este país. Y junto con mi padre y mi familia logramos armar un grupo de empresas muy grandes. Pagamos muchos impuestos. Yo mi declaración del impuesto a la renta personal siempre la presenté y pagué lo que me correspondía. Y en lo personal, pues era un contribuyente importante al Estado, aparte pues de lo que pagaron las empresas. Pero, como le repito, en el 2015 yo fui objeto de una acusación en Estados Unidos que todo Honduras sabe. Y también todo Honduras sabe que fue una grosería lo que hizo el gobierno nacionalista al ir a cerrar un montón de empresas que no tenían relación con la acusación, al ir a confiscarme todos los bienes que yo tenía que no tienen relación con la acusación. Por ejemplo, confiscaron la casa de mi abuela, construida en 1936, por una acusación que surge de hechos que comienzan en el 2008. Confiscaron la casa de mi madre, la sacaron a mi madre a la 1 de la mañana de esa casa, una casa construida en 1969. Me confiscaron mi casa a mí, una casa construida en 1994. Son cosas que no tienen nada que ver. Entonces, en cuanto a activos, pues obviamente me los confiscaron todos. En segundo lugar, yo tenía una cuenta bancaria, como tienen todos los hondureños, en el Banco Continental. Entonces dijeron que yo era parte relacionada a Banco Continental, aunque yo nunca he trabajado en Banco Continental, ni he sido socio de Banco Continental directamente, sí indirectamente, pero no directamente. Y nunca me gustó trabajar en la banca y nunca trabajé en el Banco Continental. Pero me quitaron la cuenta. Y la de mi esposa y hasta las de mis hijas menores de edad que no tienen, que es prohibido. Y también les quitaron el dinerito ahí a la niña. Entonces, yo creo que Miriam Guzmán es una de las mujeres más poderosas de este gobierno. Y que ella puede llamar ahí a la OAVI y decirle no sean tan bárbaros y devuélvanle las cosas a Yanni, que no es justo lo que están haciendo, es una grosería, es una ingratitud, es una barbaridad, es un exceso. Tiene que haber. Existe en la Constitución un tema que se llama el principio de proporcionalidad, que entre el error que uno comete y la pena que le imponen tiene que haber una proporción. Y se ha infringido ese principio. Entonces, por supuesto, si me devuelven los bienes y los bienes producen, claro que voy a pagar impuestos. Pero si hoy yo no tengo nada, Renato, ¿cómo voy a pagar impuestos? Luego, en cuanto a ingresos que yo pudiera haber generado en el 2020, ¿verdad? Porque comprendo que la declaración que ella está refiriéndose es la correspondiente al 2020 que se presenta en marzo del 2021. Y cuando uno está encerrado, uno no puede producir nada. Pues. Y yo así estaba, pues. Entonces no había forma de que yo pudiera pagar. Y todo Honduras sabe, pues eso, si durante la campaña interna mi adversario me voló candela y candela diciendo de que yo estaba preso. Entonces todo Honduras entró y yo tampoco tapo el sol con un dedo, ni trato de ignorar mi pasado, reconozco el error que cometí, un error por el que pagué muy caro y obviamente pues no había forma de generar ingresos. Entonces, que pretendan decir que es una burla, que yo no declaré impuestos, cuando bien saben dónde yo estaba, me parece absolutamente injusto y una grosería que me digan eso. Y por último, yo le tendría que preguntar, ¿y de qué vive? Si me la puede responder en unos 30 segundos, ¿de qué vive Yanni Rosenthal Hidalgo entonces? Y máxime como candidato presidencial por un partido político, por el Partido Liberal. Pues usted me está preguntando de una declaración del 2020, no del 2021. Ya este 2021 yo presentaré mi declaración en marzo del próximo año y pues ahí obviamente sí tendré ingresos. Y lo otro, me gustaría escuchar su mensaje general sobre estos datos reveladores que presenta el SAR sobre esa actitud evasiva hacia el pago de impuestos que tienen nuestros aspirantes a cargos de elección popular. Aquí nadie se debe sorprender y nadie debe estar diciendo que el tema es dirigido a alguien o va dirigido a alguien. No.
Ese país que tanto admiran ustedes y donde tienen tantos familiares en Estados Unidos, fue debate permanente esa actitud evasiva de Donald Trump hacia pagar impuestos. Y si aquellos persiguen a los que no pagan impuestos y la prensa debate los que no pagan impuestos y aspiran a dirigir a una nación, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? Entonces me gustaría escuchar de Yanni Rosenthal Hidalgo un comentario breve de 1 minuto sobre esta actitud evasora que tienen los que pretenden dirigir la nación. Bueno, no sé por qué me dice que yo soy un admirador de Estados Unidos. No, yo no digo que usted, yo me refiero a toda la generalidad de la sociedad hondureña, ¿verdad? No digo el 100%, no, a eso me estoy refiriendo, no a usted. Mire, Estados Unidos tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Una cosa que sí creo que tiene muy buena es el sistema judicial. Pero luego pues tiene sus cosas muy malas. No, pero creo que no me entendió, Yanni. Yo le estoy pidiendo la respuesta sobre la actitud evasora de nuestros aspirantes a cargos de elección popular, porque ni siquiera de los 32,000 que aspiran, 12,400 se han obligado a ir a sacar su RTN y solo 1,343 están aportando directamente al fisco con el impuesto sobre renta. Esa es mi pregunta, Yanni. Pues en mi caso particular, yo he pagado impuestos toda la vida. Toda la vida. Yo le pregunto. Excepto los años que, pero no le puedo responder sobre los demás. Pero entiendo que usted le pidió a Carlos Andino, que es un amigo muy apreciado, por cierto, que llamara a todos los candidatos ahorita. Y pues yo le contesté a Carlos, me mandó el enlace e inmediatamente me conecté. Estoy respondiéndole por este servidor. Muy bien. Y muy creo bien. Que le corresponde a los otros, pues también contestar la llamada. Correcto. Así es. No, muchas gracias por habernos contestado, por haberse conectado. Renato, también quiero que sepa que la Comisión de Bancos y Seguros me prohíbe a mí abrir cuentas. Le pasa diciendo a los bancos que no me hagan cuentas. Entonces yo en lo personal no tengo cuentas. Por el nivel de riesgo. Y la cuenta que utilizamos para pagar las cosas que ella me señaló ahorita, ¿verdad? Porque doña Miriam dijo que cómo es que andan en helicópteros y no tienen dinero. Entonces, el Partido Liberal sí tiene cuenta. Recibe muchas aportaciones. Ha hecho un buen trabajo el partido, es más, y el tesorero del partido de recaudar fondos. Y paga los gastos de la campaña. Y por supuesto es una cuenta que está sujeta a cumplir con todas las obligaciones, no solo de la SAR, sino también de política limpia. Y obviamente pues va declarando. En la interna también mantuvimos una cuenta de política limpia como movimiento interno del partido. Presentamos nuestra declaración, obtuvimos nuestra constancia de haber cumplido y nos dieron 100% de cumplimiento y transparencia de parte de la Unidad de Política Limpia. El Partido Liberal tiene 100% de calificación en el Instituto de Acceso a Información Pública y el Partido Liberal también pues, va a cumplir con todos los requisitos de las declaraciones de política limpia. Tenemos una unidad nueva que la creó este servidor y el tesorero Francisco Cibrián. Creamos una unidad de transparencia y política limpia nueva en el Consejo Central Ejecutivo que no existía, para cumplir no solo con las obligaciones del partido y de este servidor, sino también para apoyar a todos los otros candidatos, a diputados y alcaldes, para que ellos también puedan cumplir con todos sus requisitos de política limpia. Y va a tener la seguridad, hoy se lo garantizo, que el Partido Liberal va a obtener 100% de transparencia de parte de la Unidad de Política Limpia y de parte del INCESO, del Instituto de Acceso a la Información Pública. Es más, a mí lo que me pasó me ha llevado a tener una disciplina muy estricta, no solamente en la selección de los candidatos, donde los hacemos a todos pasar por un filtro para asegurar que no se nos vaya a infiltrar alguien que esté ligado a cosas oscuras. Hemos sido muy meticulosos en la elección interna, en la selección de nuestros candidatos. Somos muy meticulosos en la recepción de aportaciones. No recibimos aportaciones de personas que no conozcamos, no recibimos aportaciones de empresas que no sepamos quiénes son. Todas son empresas muy reconocidas en el país las que le aportan al Partido Liberal y utilizamos herramientas como las que utilizan los bancos de conozca a su cliente para ir verificando que cada uno de los aportantes del partido es un aportante legítimo y que no vayamos a tener ningún problema de aportaciones de fondos indebidos en el Partido Liberal. Ok, muchas gracias, Yanni. Ya tenemos a Narri Afura también. Yanni Rosenthal Hidalgo es el candidato del Partido Liberal de Honduras. Ya tenemos la conexión telefónica con Narri Afura.
Narry Afura, más conocido como Tito Afura. Aquí estamos con la directora del Servicio de Administración de Rentas, que nos está revelando detalles que nos molestan, que nos generan inconformidad, porque quienes deben dar el ejemplo, ya que quieren dirigir la nación, no pagan impuestos, ni siquiera se dignan en tener el registro tributario nacional. Y aquellos que ganan un poquito más de 17,000 empiras, mensualmente a sus empresas les están deduciendo el impuesto sobre la renta. Y los que deberían ser ejemplo y referentes del por qué quieren conducir el país son evasores del fisco. Tito Afura, ¿usted paga o no paga los impuestos? La pregunta es directa, así como se la hicimos a Yanni Rosenthal. ¿Paga o no paga impuestos usted? Buenos días, claro que sí, pago mis impuestos de las empresas, estoy al día, tengo pagos a cuenta, también los pagos de impuestos en lo personal que me deducen de mis sueldos de las empresas. Todo lo tengo al día completamente, mi declaración en el Tribunal Superior de Cuentas en febrero de todos los años desde que soy regidor. Todos los días cumplo con el pago de mis impuestos y estoy al día, Renato. No tengo nada ni debo nada. No debe nada. Nada. Entonces usted es el que... Tengo pagos a cuenta. El que paga el 20% que dijo la directora del SAR. Bueno, en la constructora son varios millones que pagamos al año, en la inmobiliaria también, y tenemos mis sueldos que recibo todo al día, mis sueldos de alcaldía, y así lo tengo ordenadito desde que fuimos regidores, y el pago también de lo que, y toda la declaración del Tribunal Superior de Cuentas, todo lo tenemos al día, Renato. Bueno, pues muchas gracias por atendernos. Si quiere mi número de RTN, se lo puedo dar. Démelo para contrastar lo que me está diciendo. Permítame un ratito. 0801, también mi RTN completo, los últimos 4 números que no me acuerdo, 0801 9002, dámelo. 1958 es la edad también, el año que nací, seguir. Dame los últimos números. 03886. Solo el último es el que no me acuerdo yo, porque es la identidad más un número. Sí. Bueno, pero ya vamos a hablar del acuerdo de paz, es que si no desviamos el tema, pero ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, muchas gracias por atender nuestra llamada, Narry Afura. Ok, a la orden. Bueno, ahora solo nos queda doña Xiomara, que esperamos nos atienda la llamada en los próximos minutos. Vamos a ir a la pausa y vamos a darle también el espacio último a doña Miriam. Y gracias a doña Miriam por revelar todos estos datos. Porque miren, es de todos los partidos. Es de todos los partidos. Esto no lleva dedicatoria a nadie. No lleva dedicatoria a nadie. No debe malinterpretarse. Perdón. En todos los niveles electivos. Y en todos los niveles electivos. Y eso demuestra la objetividad de presentar información. Claro. Que es importante a la hora de repartir las responsabilidades. Claro, totalmente. Sí. Vamos a la pausa entonces. Bueno, pues solo con estos dos candidatos hemos tenido oportunidad de contactarnos. El resto no responde. O sea que entre los tres que tienen posibilidades, uno que paga 20%, el otro que presentó una declaración de 1 centavo de ingresos y otro candidato que ni siquiera presenta declaración. Ese es el panorama, ese es el panorama. Y nadie que me brinque, porque en los países de la democracia occidental con más poder económico y cultura democrática, la prensa aborda estos temas y todavía con más intensidad. Preguntas de debate. Nadie que se moleste, esto no lleva alusión directa a nadie, simplemente rendición de cuentas. Que todos nos matemos trabajando todos los días con ahínco para pagar impuestos y que quienes aspiran a cargos de elección popular ni siquiera se dignen en tener su RTN es una burla para Honduras.
Es una burla. ¿Para qué quieren gobernar entonces? Si ni siquiera en ese ejemplo y deber de ciudadano de tener el RTN lo hacen. ¿Cuál es el interés de llegar a gobernar? Si evaden el fisco, ¿cuál es el interés de llegar a gobernar? Me preocupa, me preocupa. Muy bien, doña Miriam, me gustaría algunas valoraciones finales sobre esta temática que hemos abordado esta mañana aquí en Frente a Frente. Adelante, buenos días. Muchas gracias, Renato. Bueno, simplemente decir que el trabajo que hace la administración tributaria siempre pone como principal referente la ciudadanía, el país. Por eso es que, y aparte que este informe es obligatorio para el Servicio de Administración de Rentas poder presentarlo. Así que ahí está, listo para ser analizado y para que la ciudadanía pues pueda tomarlo en consideración y reflexionarlo de cara al enorme compromiso que tenemos de ejercer el sufragio el próximo 28 de noviembre. Renato, muchas gracias como siempre por su apertura y no me quiero despedir sino antes decir, debemos de ser garantes de que el proceso de transformación que ha venido se respete, porque es bueno para el país, porque es bueno para Honduras, porque genera equilibrio, porque genera equidad y porque genera el ambiente propicio para traer una inversión que sabe que jamás va a competir en igualdad de condiciones, un buen contribuyente con uno que evade el fisco. Así que así debe de verse la dimensión del trabajo que hacemos en favor de la ciudadanía, en favor de construir instituciones sólidas y fuertes al servicio del país. Gracias, Renato, nuevamente y como usted bien lo dijo, este es un trabajo objetivo, no tiene sesgo, no tiene interés particular de beneficiar en lo absoluto a nadie ni perjudicar absolutamente a nadie. Esa ha sido la constancia del trabajo que hemos venido desempeñando al frente de la institucionalidad de la administración tributaria en el país. Gracias. Y le valida que usted lo viene diciendo desde hace 6 meses. Desde hace 6 meses venía advirtiendo, vamos a presentar un informe general sin nombre. Desde hace 6 meses le escucho yo con eso. De hecho, Renato, en el mes de marzo presentamos el informe similar de los partidos que participaron en el proceso de elecciones internas, ¿verdad? Las primarias. Se presentó un informe similar y vea qué curioso. De aquel entonces a este hicimos un comparativo y pudimos ver que 599 candidatos sí se acercaron a una oficina tributaria a nivel nacional y sacaron por lo menos su RTN, ¿verdad? También recuperamos la mora cercana casi a, creo que fueron 8 millones de lempiras de candidatos que adeudaban al fisco, que tenían, había creo que 1 o 2 que tenían demandas en los juzgados y acudieron al SAR a ponerse al día con sus impuestos, otros presentaron plan de pago y están pagando las cuotas que se le establecieron. Entonces, sí hubo por lo menos en 599 de ellos una reacción positiva de conciencia ciudadana y regularizaron su situación. Ahora, pues de cara a las nacionales, a las generales, presentamos este segundo informe que tomamos como base pues la información que nos mandó el Consejo Nacional Electoral. Bueno, muchas gracias, doña Miriam Guzmán. Igualmente. Bueno, a mí siempre el expresidente Mel Zelaya me ha respondido. No quiero quedarme con esa espinita del por qué hoy no me respondió. Y lo voy a llamar aquí directamente. Lo voy a llamar directamente. Mientras lo llama, Renato, sí, quiero una vez más felicitar, ¿sí?, que ya ni siempre da la cara. Allá la dio en el debate presidencial, en la USAP. Ahorita que lo llamaron, fue el primero en que se conecta y da la cara. Eso indudablemente es de mencionarlo. Miren, yo creo que el pueblo hondureño tiene que estar atento de la seriedad y de las propuestas. Ayer yo tuve una reunión en ASJ con un grupo de jóvenes que van a hacer el primer voto, la primera vez que van a votar. Y todos estos jóvenes estaban hablando de temas que eran importantes como la educación. Los jóvenes de 18, 19, 20 años hablando de temas de educación.
y a los candidatos nunca los he escuchado hablar de temas de educación. Usted sabe que el presidente o presidenta, el 27 de enero que tome posesión, la primera gran responsabilidad que tiene a los próximos 4 días es comenzar el año escolar, el 1 de febrero. Y no hay un plan claro. Hay 17.525 planteles que el 81% tienen problemas de techo. No tiene el condición. 44% problemas de luz. Y el 90% no tiene servicios sanitarios. ¿A dónde van los niños? La mayoría de los estudiantes hoy en día no tienen conectividad. Y la mayoría no tienen conectividad. Se ha hecho un trabajo, ¿sí? ¿no? De las universidades, sí, la Universidad Pedagógica. ASJ, y no sé, y si hay una propuesta, ¿no? Para poder trabajar, porque el problema es que hay que empezar de atrás con el tema de la educación, porque es un retroceso. Ya había habido problemas. Hablaba justamente el doctor Brevel, rector de UNITEC, hace un par de días del tema de todos los alumnos, todo el tema de los alumnos que han quedado fuera del sistema, que ya estaban antes, el tema de la gente que ha salido producto de la pandemia o gente que se ha quedado, Renato, son 2 años perdidos totalmente. O sea, pues uno ve en educación privada cómo han ido avanzando, ¿verdad? Porque tienen más o menos la tecnología y todo, pero en educación pública yo no entiendo. O sea, yo oigo hablar a veces a las autoridades del ramo y digo, no sé de qué realidad a veces se está hablando, ¿no? Sin juzgar a nada, porque hay un montón de gente de la educación pública, sobre todo, que ha estado en su casa. O sea. Retomemos ya como conclusión el tema de los evasores. Conclusiones. No, bueno, comportamiento tributario yo creo que debe ser tanto la institucionalidad, ser fuerte en la revisión de quiénes son los que participan, de que puedan estar debidamente, que puedan estar solventes con el fisco, como lo manda la Constitución, como lo manda la ley, y que esa solvencia que tenga que ser acreditada mediante la autoridad tributaria o aduanera en el país también. Y esperemos de que esto sea parte de los temas a discutir para el siguiente proceso electoral. Ya en este ya no se puede hacer absolutamente nada. De hecho, no tenemos ni los nombres de las personas, por eso estas iniciativas tan importantes de transparencia, pero que muy poca importancia se le da por la mayoría, no puedo meterlos a todos al mismo saco, pero por la mayoría de los candidatos a un cargo de elección popular. Yo creo que la cultura ciudadana es un tema importante porque ahí va el tema del respeto a las normas, el que tenemos derechos y deberes, pero hay que cumplirlos, y que sean los líderes, los actores políticos, los que están corriendo a un cargo de elección popular, no lo estén haciendo, da mucho que pensar y repensar esta democracia que tenemos en Honduras. Por eso es que el tema de la formación, que estábamos hablando antes de la educación, la formación ciudadana, la formación en temas democráticos va a ser importante, y sobre todo en los jóvenes, que son el presente y el futuro del país, y son los que al final van a correr por un cargo de elección popular cuando ya tengan su mayoría de edad que establece la ley. Por eso es que es importante crear confianza en la ciudadanía, pero la confianza se crea cuando tenemos personas que tienen la ética y la moral para decir, aquí estoy. Y eso es lo que decía de Yanni, por ejemplo. Con toda la problemática que ha tenido, él da la cara, presenta su propuesta. Y eso es importante, porque eso es lo que esperamos de los políticos. Un discurso que haga propuestas, no que esté replicando o pensando que con la violencia va a ganar más. Rector Fernando Gradis. Bien, miren, es importante subrayar de que estas eran preguntas de debate. Indudablemente hubiera habido un debate presidencial, esto hubiera sido una pregunta importante y hacerla para todos los candidatos, porque esto no es de personalizar a alguien o señalar a una persona. Bueno, los candidatos presidenciales dieron la cara, llamaron, me refería al caso de Yanni Rosenthal, Narri Alfura, que dice que él presenta sus declaraciones, es más, le dio el RTN para que usted lo corrobore. Yo le digo, Xiomara Castro debe explicarnos públicamente si ella paga impuestos o no paga impuestos, presenta declaración o no presenta declaración, así como todos, y deberían exhibir los documentos que certifiquen que están al día con el fisco. Es que por ahí se comienza periodísticamente a investigar a alguien que aspira a un cargo de elección popular, si es respetuoso de las leyes, como mínimo si paga los impuestos municipales. Así es. Así de simple. Ese es parte así de simple. Disculpe que lo interrumpí. Ahora le voy a dar un punto. Allá por el 2019, a nosotros como universidad nos hicieron una auditoría. Nos congelaron hasta las cuentas. Tuvimos temas
que tuvimos que solventarlas con nuestro contador y nuestro equipo legal. Ustedes creen, todos tenemos que someternos al imperio de la ley. Y si nosotros como universidad cumplimos, y si el grupo de las empresas cumplen, yo creo que los candidatos presidenciales tienen que dar el ejemplo, porque son los que pueden ganar la voluntad popular. Y el ejemplo es el que permea en la población. No podemos decir que paguemos impuestos si los liderazgos no lo hacen. Que nos cobren impuestos, que nos presionen pagar impuestos. Si ellos nunca pagaron impuestos. Como continuar en la línea que empezó el rector Gradis, y efectivamente es un tema de ejemplaridad. Yo creo que tema de liderazgo y de crisis de liderazgo, un tema de conducta ética, repito, Renato, que es mi tema de siempre, es decir, yo no puedo decir una cosa y hacer otra, o sea, es un tema de coherencia, es decir, yo no puedo pedirle además a la gente que se comporte de una manera y yo me comporto de otra, ¿verdad? Es una actitud, no sé, cómo decirle, farisaica si se quiere, ¿no? En el tema de te exijo que vos pagues tus impuestos, pero yo no los pago. Y luego, lo que se ha dicho aquí también, es decir, entonces, ¿por qué se aspira al poder? ¿Qué es lo que se busca? O sea, es decir, ¿por qué? Si efectivamente yo mismo no me voy a someter al imperio de la ley, si yo mismo no voy a estar dispuesto a cumplir con algo que es básico, o sea, porque si no la riqueza, ¿de dónde va a surgir? Del Estado. ¿Cómo va a haber justicia distributiva si no hay que distribuir? Porque no contribuyen, no tienen justicia contributiva los que deberían tenerlo. Creo que eso es importante, pero repito, tiene que ser temas de reflexión para que vayamos a las urnas con la cabeza, no con el corazón o no. Para mí, la peor motivación para acercarse a una urna es el interés personal o de grupo. Para conservar algo, para poder tener la oportunidad de meter la mano ahí es donde yo creo que los ciudadanos conscientes tenemos por eso que pensar bien antes de hacer esa fila el 28 y poder depositar nuestro voto. Muy bien, vamos a ir a la pausa y vamos a ocupar esta última media hora para reflexionar sobre otro tema. Estas elecciones las ha venido construyendo desde hace tiempitos, bien o mal, con todas las dificultades originadas por la pandemia, los obstáculos que puso el Congreso, 3 partidos políticos. Así es. Que están representados en el RNP y en el Consejo Nacional Electoral. Partido Nacional, Partido Libre y Partido Liberal. Los 3 han venido construyendo el proceso electoral que vamos a tener el 28 de noviembre. ¿Por qué tienen que alegar fraude los 3 si los 3 son los que han construido el proceso electoral en caso de que salgan derrotados en el proceso? Yo me hago esa pregunta. ¿Por qué tienen que alegar fraude y arrastrar a la incivilidad y a la anarquía al país si los 3 son los que han construido este proceso electoral? Y que van a estar representados en las juntas receptoras de votos. Que son los que van a pelear el voto. Exactamente, que es lo que van a demostrar la transparencia. Que son los que están representados en el CNE. Claro. De acuerdo. Ahí no hay miembros de la iglesia, ni de la empresa privada, ni académicos. Son políticos. Vamos a la pausa ahora, Renato. Vamos a la pausa y enseguida le entramos de lleno a esto. Bueno, ante la pregunta formulada si los 3 están representados, Libre, Partido Nacional, Liberal, en el RNP, los 3 están representados en el Consejo Nacional Electoral, de los partidos con posibilidades de ganar. Los 3 tienen bancadas en el Congreso Nacional. ¿Por qué tienen que alegar fraude el 28 de noviembre si el proceso electoral al que vamos el 28 de noviembre ha sido organizado por ellos y sus representantes en el RNP y en el Consejo Nacional Electoral? Gustavo Solórzano. Gracias, Renato. En primer lugar, creo que este es el evento inmediato. Dentro de 10 días vamos a estar nosotros participando todos los hondureños en un proceso electoral. Un proceso electoral que ha tenido un montón de altas y bajas, pero sobre todo muchísimos retos, dificultades. Primer llamado que hago es a toda la ciudadanía, que vayamos a votar, que ejerzamos el derecho al sufragio, que, como muy bien se ha dicho en este programa, de que pensemos por quiénes queremos que nos gobiernen durante los próximos 4 años. Sin embargo, desde el sector privado nosotros hemos hecho distintas valoraciones que no puedo dejar de mencionar en su programa. Y es, en primer lugar, el tema de la responsabilidad que tienen los partidos políticos de promover la paz, sobre todo. Dejar esos mensajes de violencia, de odio, de descrédito, con palabras incluso soeces, a veces en programas televisivos,
porque eso no genera ningún tipo de unidad. La gente se divide o la sociedad se divide y posteriormente, al momento de hacer gobierno, no se puede gobernar por todo lo que es destruido anteriormente. Luego lo otro es la responsabilidad que tiene el Consejo Nacional Electoral, y aquí yo quiero ser bastante franco también. Nosotros hemos hecho distintas evaluaciones de lo que es. Ayer participamos como observadores del proceso del uso del equipo tecnológico, que fue más que un simulacro, en realidad fue mostrarle a la población cómo funcionaba. 284 municipios, y créame, Renato, que salimos muy preocupados. Preocupación que queremos externar hoy en día porque a falta de 10 días de todo lo que hay que hacer, sentimos que no se va a hacer. Y aquí el reto público, incluso porque he estado escuchando de que ayer fue un éxito, nosotros no lo valoramos de esa manera sin ánimo de ser negativo, sino totalmente realista. El reto a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, que si hoy en día, y coloco un porcentaje, si hoy en día funciona más del 60% del equipo que se instale en las juntas receptoras de votos, de las 18.273 juntas receptoras de votos, podría incluso hasta calificarlo como un éxito. Cuando hemos invertido 2.000 millones de lempiras a los hondureños en esto. Quiere decir que aproximadamente el 40 o 50% de toda esa inversión no se estaría utilizando. Le doy las razones. En primer lugar, posiblemente llegue el equipo, pero a falta de 10 días, uno de los principales temas es la capacitación. Se ha venido hablando del tema de las credenciales que deben de tener también los partidos políticos. ¿A quién capacito si no sé cómo capacitar? Las empresas todavía siguen haciendo llegar el equipo que se va para incorporarlo en la maleta que tiene que salir, y la gente el día de la junta de las elecciones se va a encontrar con todo ese montón de equipo que no va a saber qué hacer. Los que participamos ayer en este proceso, que se supone que iban las personas que están ya más o menos o que conocen cuál es el sistema, nos llevamos sorpresas como por ejemplo que no sabían ni instalar el equipo tecnológico. Otras personas en donde el tema del identificador biométrico no se podía utilizar. Entonces esto nos lleva a un montón de situaciones en donde no hemos escuchado con franqueza a las autoridades del Consejo Nacional Electoral decirnos qué es lo que se va a hacer. Aquí todos los días sale y puede ver los titulares de los periódicos. En 3 horas damos los resultados preliminares. Mucho cuidado con esto, y lo hemos venido advirtiendo. No, candidatos políticos no declararse victoriosos a primera hora. A la ciudadanía no creer en esos mensajes todavía de victoria hasta que no se cuente el último voto del última acta. Y al Consejo Nacional Electoral también actuar dentro del marco de la institucionalidad. A ellos les corresponde dar los resultados, pero que sean claros en cuanto a lo que se puede transmitir y lo que representa eso. Porque nos pueden salir por mandato de ley, en la ley electoral se establece de que tienen que dar resultados preliminares a las 3 horas de esto. Pero esos resultados preliminares pueden ser de 100 juntas receptoras de votos, de 600, de 1.000 o de 2.000. El problema es de qué tan representativo es. Y esto lo asimilo incluso por muchas de las condiciones que se dieron en el año 2017, en donde lo que falló y que llevó al gran conflicto social, político y electoral en Honduras fue el tema de la transmisión de los resultados. Entonces, a la ciudadanía ser pacientes, a tener la confianza, claro que sí, en el Consejo Nacional Electoral, pero a desempeñarnos o enmarcarnos dentro de un ámbito de elecciones pacíficas. Claro. Y por último, nuevamente a los candidatos, ya dejen esas campañas de odio, por favor. Enfóquense, como lo dice, hay que ir a votar en paz, y de ustedes depende en buena parte el que todos los hondureños participemos. Con toda la campaña que han venido desarrollando, no nos acercan a las urnas, y posiblemente esa sea la estrategia de algunos, pero lo que tienen que hacer es permitir que los hondureños vayamos a participar. Vamos a un proceso electoral también que posiblemente va a ser muy reñido en cuanto a los resultados, y es ahí donde tienen que tener la suficiente madurez los candidatos que aspiran a la presidencia para aceptar los resultados y la voluntad del pueblo hondureño. Muchas gracias, Gustavo. Si me pueden enfocar, por favor. Esta debe ser la consigna de todos los hondureños. Esta debe ser la consigna de los libres, de los nacionalistas, de los liberales y de todos los partidos políticos, viejos, medio viejos, nuevos, emergentes. Votemos en paz. Votemos en paz. Miren, no nos podemos ir de este programa sin escuchar a Libre con el asunto de los impuestos. Y ya hoy sí logramos conectarnos con Manuel Zelaya Rosales,
el expresidente de la República. Aunque él no es el candidato de Libertad y Refundación, expresidente Zelaya, pero es que la directora del SAR desde ya hace tiempito viene revelando que una buena parte de los que aspiran a cargos de elección popular ni siquiera tienen RTN, que evaden los impuestos, que hay 34 de esos que aspiran que deben 34 millones de lempiras. Es decir, que de los candidatos con posibilidades de ganar, ya dijo Tito, yo pago los impuestos. Dijo Yani, yo solo presenté una declaración de 1 centavo de ingresos porque me lo quitaron todo. Entonces queríamos llamar a doña Xiomara Castro porque según ella hay un candidato o candidata que no presenta declaración del impuesto sobre la renta. Entonces, por eso queríamos con buen ánimo y respeto contactarnos con doña Xiomara. No hemos podido, pero yo no sé usted si está preparado para darnos esa respuesta en relación a la responsabilidad de doña Xiomara con el Fisco Nacional. Adelante, buenos días, presidente Manuel Zelaya Rosales. Sí, buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días, presidente, buenos días. Por favor, levanten el audio interno para que escuchen todos aquí. Sí. Adelante, presidente. Ya. Hoy sí. Ok, muy bien. Sí, no escuché las declaraciones de la licenciada Miriam de la SAR, pero me quedo con sus palabras, que específicamente se está hablando de declaraciones de impuestos sobre la renta. Como usted decía, Renato, al principio, yo no soy candidato absolutamente de nada en estas elecciones. Sin embargo, sí tengo una responsabilidad solidaria con Xiomara, porque precisamente, familiarmente, yo soy el que presento las declaraciones de la familia por una conveniencia con ella. O sea, usted presenta declaraciones al impuesto sobre la renta sobre ganancias. Solo pagan impuestos los que tienen ganancias. Las personas que no tienen ganancias, hay millones de personas en Honduras que no presentan declaración de impuestos precisamente porque no tienen ganancias. Y hay también en la ley personas exentas de pagar impuestos porque sus ingresos son mínimos o tienen límites de ingresos. Esa aclaración la hago así por las críticas que se hacen a miles de personas que dicen que están registradas en los cargos de elección popular y no tienen declaración de impuestos sobre la renta. Precisamente habría que investigarlos a cada uno de ellos porque si no tienen ganancias, no tienen obligación de declarar al impuesto sobre la renta y además no tienen, algunos no tendrán ingresos tampoco, pues. En este sentido voy a hablar de mí mismo y además de la declaración familiar que hacemos conjuntamente con Xiomara. Nuestra familia, Renato, es muy unida. Hemos trabajado muchos años y ocupamos también, en este caso, tu servidor y Xiomara, cargos en el gobierno del 2006 al 2009. Yo he ostentado cargos como diputado al Congreso Nacional, fui ministro de Estado también en 2 gobiernos liberales. He declarado no solo mis impuestos, en forma permanente. Creo que en toda mi vida el único año que no declaré fue el año que estuve en el exilio, pues definitivamente cuando regresé inmediatamente volví a actualizar mis declaraciones de impuestos sobre la renta. En cuanto a
en este caso nuestra responsabilidad solidaria como cónyuges, hemos respondido a todas absolutamente las investigaciones que se han hecho en el Tribunal de Cuentas, que se han hecho en las diferentes instancias del Estado, especialmente antes del golpe de Estado, durante el golpe de Estado y después del golpe de Estado. Como una vez me dijo el embajador de Estados Unidos, Hugo Lawrence, que era prácticamente el único que me visitaba así, en ese nivel, en esa categoría, cuando estábamos prisioneros en la Embajada de Brasil, que estuvimos 4 meses, prisioneros junto a Xiomara, acechados, usted ya sabe lo que pasó ahí, todo eso, rodeados por militares durante 4 meses y por policías. Me dijo una vez el embajador Hugo Lawrence: mire, presidente Zelaya, usted es la persona más investigada que haya tenido Honduras. Antes del golpe, no digamos ahora después del golpe, después de su derrocamiento. Y ha sido investigada por nosotros mismos, por los Estados Unidos. Absolutamente, no solo usted, sino su familia y las personas que lo rodean, incluyendo a sus ministros. Son palabras de un embajador que me lo dijo porque yo le he manifestado que aquí va a venir una persecución judicial, así como se ha dado la persecución judicial. La gente nuestra tiene 180 juicios penales, exministros, exfuncionarios, 180 juicios en la administración pública, incluyendo a su servidor. Hemos estado respondiendo a juicios y a investigaciones durante todo el tiempo. Yo fui candidato a la presidencia del 2001 al 2005 y gobernaba el Partido Nacional y me fui sometido a investigaciones sobre mis ingresos, sobre mis declaraciones, sobre mis ganancias. Durante todo ese tiempo, cuando fui candidato, cuando fui presidente, que me enfrenté comercialmente a los monopolios que hay en Honduras, porque traje petróleo de Venezuela y eso me declararon comunista, chavista, castrista, porque traje petróleo de Venezuela para ayudarle a este país y ayudarle al pueblo. Tuve procesos de investigación. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia, disculpe que me meta esto, pero están hablando de investigación, y están hablando de ingresos, y están hablando de ganancias. En mi gobierno, la Corte Suprema de Justicia, Renato, como usted bien lo sabe, lo manejaba el Partido Nacional. Vilma Morales, la abogada Vilma Morales, era la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y tenían más magistrados que el Partido Liberal, al que yo pertenecía. Con mucho orgullo pertenecía al Partido Liberal. La Fiscalía del Estado, el fiscal general del Estado era el abogado Leonidas Rosa Bautista. O sea, en mi gobierno, los organismos de justicia, los organismos contralores del Estado, no los manejaba el Poder Ejecutivo como ahora sucede. El Poder Ejecutivo preside la Corte en el Consejo Superior de Defensa y Seguridad. El Poder Ejecutivo, Juan Orlando, preside la Corte, preside la Fiscalía, preside el Congreso y preside el Poder Ejecutivo. Ahora hay montado una dictadura en este país. Entonces no me digan que es transparente la ejecución administrativa del Estado. Entonces con esto concluyo, Renato. Mire, tocándose la cabeza. No. Con esto concluyo, porque la gente tiene que saber, porque estamos hablando de transparencia y los que somos en sentido práctico transparentes y que estamos sometidos a una dictadura tenemos que hablar, y si nos dan la oportunidad nosotros hablamos de eso. Miren, me reí porque él cuando me vio que me estaba tocando la cabeza dijo que Renato ya está desesperado porque ya son las 9 de la mañana. Solo le pregunto, ¿usted sabe que se debe declarar aunque no se tenga ganancias? Usted bien lo sabe. Y que la renta es sobre ingresos superiores a los 17,000 lempiras. Uno siempre debe declarar aunque no tenga ganancia. Lo que ha dicho Miriam Guzmán es que un candidato, yo me imagino que se refería a doña Xiomara, no presenta declaraciones.
no presenta declaraciones sobre sus ingresos. Es lo que yo entiendo. No dijo nombres, pero yo asumo, dijo, los tres candidatos dice con más posibilidades. Ya ni aceptó de que hizo una declaración con 1 centavo de ingresos. Tito llamó, Tito Afura, y dijo, yo pago mis impuestos. En el caso de Xiomara... Estoy consciente de eso, Renato, pero Renato, es injusto. Es injusto que solo se quiera ver una parte de la cara de la moneda, como que si viviéramos en un régimen de derecho o en un régimen democrático. Aquí vivimos en un proceso dictatorial. Y en este sentido, eso lo estoy tratando de explicar. Mi declaración es la declaración familiar nuestra. Con Xiomara somos solidarios, porque así lo dice la ley en caso, por ejemplo, de acusaciones penales. Esto más, dio a entender que ni usted declaraba. El cónyuge es solidario junto conmigo, digamos, cuando fui presidente. Investigan a Xiomara y me investigan a mí. Somos solidarios penalmente ante el Estado cuando tenemos ingresos. En este caso específico, mi declaración está normal. Todos los años he declarado. Cuando hemos sido funcionarios, declaramos ante el Tribunal de Cuentas nuestros bienes, todos los años. ¿Presentó el año pasado declaración? Le digo, ¿presentó la declaración el año pasado? Sí, su servidor la ha declarado siempre, y nuestras declaraciones son conjuntas con Xiomara. Es la misma declaración porque cuando yo decidí entrar de lleno en la política, Xiomara maneja los negocios familiares, pero la declaración es conjunta. Mi declaración es la declaración de ella. Con eso se lo digo más directamente. Bueno, pues, muchas gracias por atendernos. Ahora, con lo que me está diciendo, yo voy a investigar si se puede presentar una renta así colectiva o la presentación de esas declaraciones son individuales. Pero, presidente, muchas gracias. Y esto más, deseo que sea un proceso transparente. Y lo voy a decir hoy, lo he dicho antes. Si Libre gana las elecciones, partiendo de la premisa que los tres partidos, Libre, Nacional y Liberal, han organizado las elecciones, el deber de los perdedores es aceptar el triunfo de Libertad y Refundación. Si otros ganan, es deber de Libertad y Refundación aceptar la derrota y felicitar al ganador. Los tres son responsables de las elecciones que vamos a tener el 28 de noviembre. Están en el Consejo Electoral, tienen bancadas en el Congreso, están en el RNP. De la información y el trabajo de ellos surgió el censo electoral que hizo el Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, son repartidas. Si los tres han organizado este proceso el 28 de noviembre, por favor, y me disculpen, que no me vengan con la paja de no aceptar derrotas el 28 de noviembre. Porque los tres son responsables de las elecciones que vamos a tener el 28. Adelante, presidente, para concluir. Sí, gracias por tu reflexión, Renato. Tengo un gran respeto por ti. No siempre puedo ver tu programa. Xiomara hoy está en una gira en el departamento de Lempira. Y creo que ella tendría también mucha satisfacción porque ella es la candidata. Yo estoy contestando porque ustedes me hablaron a mí directamente. Yo no soy el candidato y sí aclaro. Mi declaración de impuestos sobre la renta es una declaración familiar junto con Xiomara. Eso sí quisiera aclararlo porque siempre hemos declarado, todos los años declaramos, absolutamente todos los años, desde hace años, y hemos sido sometidos a todas las investigaciones del mundo que usted se pueda imaginar. No tenemos los ingresos millonarios que tienen otras personas, tenemos ingresos modestos, pero están declarados en forma permanente y en forma transparente. No podría haber llegado yo a este nivel de la historia de Honduras si no tuviera una vida transparente, específicamente y especialmente en todo lo que fui administrador de la gestión pública y además en la vida personal y en la vida familiar. La política a mí, Renato, con esto termino, para lo único que me ha servido es para darle un servicio a mi país.
Mire mis ingresos históricos y nuestros bienes que están revisados en forma permanente. ¿Usted cree que una dictadura no lo revisa? Lo que tiene absolutamente en cada una de las áreas donde trabaja, claro que sí. Entonces no tenemos ningún temor en ese sentido y por eso le he contestado la llamada, Renato. No, muchas gracias, presidente Zelaya. Muchas gracias, y debo decirlo que siempre que lo llamo, él me contesta con mucho respeto. Nos tenemos un profundo respeto. Esto más, yo le tengo mucho aprecio al expresidente Zelaya. Ahora, que no haya estado viendo el programa, lo dudo, sí lo estaba viendo. De eso tengo la certeza. Que doña Xiomara esté en gira, sí lo creo. Y ya sabe, aquí tiene las puertas abiertas y la otra semana quiere venir a exponer su plan de gobierno. Vamos a la pausa para escuchar los comentarios finales que hablábamos sobre este asunto de que si los tres están representados en los órganos electorales, si ellos son responsables de la construcción de este proceso electoral, que no nos vengan con cuentos de no aceptar la derrota. Cualquiera, Partido Nacional Libre, Partido Liberal y el resto. Volvemos. Bueno, tengo unos 30 segundos para cada uno, me dice producción. Comienzo con Roger Martínez. Unos 30 segundos, Roger, sí. Yo lo que quiero es hacer un llamado a la responsabilidad con el país. O sea, de alguna manera, incluso si uno ve el porcentaje de pertenencia a las fuerzas políticas, no pueden de alguna manera decir representamos a toda la población, con lo cual es un llamado a la responsabilidad para que no nos vayan a meter en un problema, ¿verdad?, durante y sobre todo después del proceso electoral. O sea, que seamos realmente, que actúen con patriotismo, con verdadero respeto a la población, con verdadero compromiso, con verdadera cordura y sensatez por el bien de este país, golpeado por la naturaleza, por la pandemia y por todo, y que realmente creo que no es justo, ¿verdad?, de que se vaya a empeorar la situación que estamos teniendo y que la convivencia se mantenga. Y somos todos hondureños, somos todos hermanos y tenemos luego que al final que reconciliarnos y trabajar juntos para sacar adelante este país. Gracias, Roger. Rector Gradis. Dios bendiga su día, pueblo hondureño. Muchas gracias, Renato. Quiero expresarle las felicitaciones a Frente por haber llamado a los tres candidatos presidenciales. Esto hubiera sido una pregunta de debate muy importante. Y lo último, Renato, hace 2 meses estuvimos aquí, ASJ, FONAC, miembros de la sociedad civil, hablábamos de un acuerdo de paz, lo exteriorizamos, y yo exhorto hoy a usted que tiene este poder de convocatoria, que lo llamemos aquí a Frente y que firmen el acuerdo de paz, que es tan importante. Muchas gracias, Rector Gradis. Migdonia Yestas. En primer lugar, a los partidos políticos que cesen la campaña de odio, que cesen la campaña de violencia y que respeten la institucionalidad del CNE, precisamente porque ahí están representados. A la población en general o a los ciudadanos que van a votar, que lo hagan a conciencia, que vayan temprano a votar, pero que no polaricen y que además vayan y no se involucren en actos de violencia, que sea una fiesta electoral. Muchas gracias, Migdonia. Gustavo Solórzano. Gracias. Bueno, el domingo 28 todos a participar, vamos a ejercer el sufragio en paz y a la institucionalidad siempre el llamado de que pueda desarrollar un proceso de manera transparente, de que puedan ser transparentes con la población en los mensajes que vamos a la última semana previo al proceso electoral. No salir con sorpresas, porque eso lo único que genera es incertidumbre y la incertidumbre es falta de transparencia y la falta de transparencia, lo que usted estaba hablando en el programa, son después todos esos señalamientos de fraude y los señalamientos de fraude generan ilegitimidad en los gobiernos. Muchas gracias, Gustavo. De nuevo a todos ustedes y a ustedes, a vosotros, dentro y fuera de la geografía nacional. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.